Mm, Franco Montalvo, no está bien. Luna Bautista, María del Carmen. Ah, profe, yo, Franco Montalvo. Sí, perdón, sí. Te estaba confundiendo con Fátima, sí, perdón. Franco Montalvo, Luna Bautista. Carmen, Luna Juárez. Dame navegar, ok. Meléndez Flores. Presente, buenos días. Buenos días. Mendoza Uribe. Presente, buenos días. Buenos días. Morales Lara. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Y Jacobo, que no puede llegar. Ok. Y primero vamos a unos anuncios. No sé si revisaron el Blackboard, donde les puse que tienen activado un nuevo entregable. ¿Alguien lo revisó? Sí, profe. Sí, por eso tiene una conferencia, ¿no? Sí, van a hacer déjenme compartirlas. Creo que es esta. ¿Sí ven el inicio de Blackboard, verdad? Bueno, la pantalla de Blackboard. Sí, es sobre una conferencia. En realidad este es un entregable que nos pidieron en dirección, entonces es importante que lo hagan. Creo que ellos son los que van a también estar monitoreando la asistencia. Obviamente van a tener una evaluación, pero ellos son los que van a estar monitoreando también la asistencia. Como se pueden dar cuenta, las conferencias van a ser mañana, las que yo escogí para ustedes. Seguramente a lo mejor sus otros profesores les habrán indicado algo similar. Y puse estas tres para que ustedes eligieran el horario que más les convenía y el tema que más les interesara. Como les comenté también en la actividad, ahorita la leo completa, lo ideal sería que pudieran asistir a lo más que puedan, pero para motivos de evaluación solamente sería alguna de esas tres, ¿no? La fecha para entregar este documento sería el 31 de julio, si no me equivoco, es el sábado, antes de las 11:30 de la noche. Y la actividad consiste en esto, ¿no? Elaborar un breve comentario de alguna de las siguientes conferencias que se impartirán en el primer Simposio Internacional de Emprendimiento Interuniversitario, Emprendimiento con Sabor a Café, a Chile y Café, que se llevará a cabo entre el 26 y 30 de julio del 2021. Las conferencias serían Geopolítica Empresarial, Empresas Globales, Retos de la Innovación de la Idea a la Realidad, y hacia dónde van los negocios internacionales, tendencias, alguna de esas tres conferencias. Se adjunta el programa a esta actividad. En él podrán encontrar los links que los llevarán a la conferencia que elijan. Recuerden hacer el registro. Tienen que registrarse antes de entrar a la conferencia, por lo que es conveniente que realicen este procedimiento un par de horas antes para no tener problemas con el acceso. Como les acabo de comentar, aunque no es necesario entrar a todas las conferencias del simposio, se recomienda que asistan a todas las que puedan. Intentar relacionar el contenido de las conferencias con la importancia de manejar una lengua extranjera. Aquí es tanto una pregunta general, no tanto con relación a la sintaxis o a la fonética, sino con el aprendizaje de una lengua en general, ¿no? ¿Por qué es importante y qué tipo de conexión ustedes pueden encontrar con lo que están estudiando? El comentario no deberá exceder una cuartilla. El documento debe presentarse según los requerimientos del documento de estipulaciones para trabajos escritos y cuidar mucho la ortografía y la gramática. La evaluación, como les menciono aquí, también va a ser orgánica en el sentido de que solamente me interesa monitorear que hayan asistido y ver qué tanto pueden relacionar ese tipo de contenidos con el aprendizaje en la lengua extranjera. Hay relaciones, pero quiero ver cómo lo manejan ustedes, ¿vale? No sé si tengan alguna duda con relación a esto o les haya surgido alguna pregunta con relación a esto mientras leían el entregable. Sí, profesor, perdón, ¿de dónde nos registramos? Justamente abren el programa. Déjenme, lo abro. Me dicen si les van a... Esa parte no la había visto. Gracias. Van a abrir el programa. Esperen un tantito. Vamos poco a poco. Por ejemplo, si van a la conferencia de... Déjenme que cargue.
de geopolítica empresarial, le van a dar al link. O simplemente lo copian, porque al parecer no me... ¿A ustedes les abre el link cuando cargan el programa? No sé, dime un momento y lo checo. Si no lo copian, Sí, y profe. simplemente lo pueden abrir copiándolo, y llegan a esta página. No sé si están viendo la página a la que estoy llegando. Sí, Y justamente aquí donde dice registrar, se registran, ¿no? Les va a pedir pocos datos y ya van a poder tener acceso a esto. Admisión general gratis, ahí le dan registrar y les piden... y les piden estos datos. Y ya con ese registro, técnicamente tienen posibilidad de entrar a la conferencia. ¿Sí? gracias. Ok. ¿Qué otra cosa? Ah, también me mandó un correo a su directora académica y me dicen, aunque creo que aquí solamente está Mirari, que faltas de hacer la evaluación docente Mirari de mi curso. No sé si de los de otros, pero de mi curso en específico. Ah, sí, es que tuve problemas para entrar, pero ayer ya acabé todas. Ah, bueno, sí, porque me estaban comentando. También sí, voy a poner este mensaje al rato en el WhatsApp, pero si ven a Jacobo o pueden contactarse con él también para que le avisen, ¿no? Fátima no sé si vaya a regresar, entonces igual ella no es tan importante contactarla, pero Jacobo igual sí, porque él sigue asistiendo a las sesiones a veces, ¿vale? Y ahora sí vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Bueno, solamente un comentario. Hoy va a ser el último día que vamos a ver este ejercicio. El jueves vamos a terminar de ver la presentación de árboles sintácticos. También voy a necesitar que el viernes tengan a la mano una libreta o hojas blancas, lápiz y también si quieren colores, porque vamos a hacer una actividad síncrona sobre árboles sintácticos, ¿vale? Para que contemplen eso para el jueves. Igual a lo mejor la actividad se extiende hasta el martes, pero para que contemplen tener eso a la mano. ¿Sí? O sea, todavía no acabamos, ¿no? Apenas estamos revisando lo de constituyentes y la siguiente sesión me interesa que comencemos a revisar lo de la diagramación de árboles. Entonces es muy importante que sí traigan eso a la mano. Muy bien, nos habíamos quedado en estas oraciones. Ya habíamos terminado de revisar la primera. Si no mal recuerdo, la última pregunta la había planteado Eilani con relación a si esto era una oración subordinada o si era una oración coordinada, ¿no? Y les estaba yo explicando que justamente en este caso, ¿sí, Diana? Que la primera no era subordinada, ¿no? Sí. Sino la segunda. Que estábamos en este asunto. Bueno, la segunda tampoco es subordinada completamente, ¿no? Que esta es una conjunción coordinante y entonces vamos a tener dos oraciones coordinadas. Y ahorita pasamos con ese asunto de la subordinada. Muy bien, vamos ahora con la siguiente oración. Y nada más para también ir aclarando un poco, como estamos ante
A ver, ¿cómo hemos definido la oración simple? ¿Quién me quiere decir? O voy por lista. No, mejor voy por lista. Angélica. ¿Cómo definimos la oración simple? ¿Cómo la habíamos definido? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profesor. Sí, profe. ¿No, Angélica? Si no te acuerdas, no hay problema, pero dime, ¿no? Para pasar con otro compañero. Creo que se fue, ¿no? Vamos a ver si se conectó otra vez. Alberto. Sí, profe. ¿Cómo definimos la oración simple? Es cuando hay una relación entre los verbos y ¿cómo se llaman? Las frases sintácticas, ¿no? ¿Y qué tipo de relación se establece? Es decir, sí, pero cuando me dices los verbos y las frases sintácticas, te digo, bueno, Ajá. vamos a regresar al ejercicio. Aquí tenemos 3 verbos. 1, 2 y 3. Y tenemos todas sus frases, tenemos muchas frases sintácticas. La pregunta es entonces, ¿todo esto es una oración simple? Am, este, no puede ser porque, según yo, es cuando una oración simple es que debe de contar solo con un verbo, ¿no? Con complementos. Exactamente, ¿no? Solamente con los complementos. Mm, creo que también debe de ver con adjuntos, ¿no? Creo. Ok, con sus complementos y con sus adjuntos. Por Ujú. lo tanto, con base a la definición que me estás diciendo, ¿qué podemos deducir de estas o de este conjunto de oraciones? Es una pregunta difícil porque no lo hemos visto, ¿no? Pero hemos tratado este concepto y si no es una oración simple, entonces podemos decir que esto qué es. ¿Sí, Alberto? ¿Puedo, profesor? Sí, Es una oración compuesta. exactamente. O también, como habíamos comentado, también se puede denominar una oración compleja, ¿no? Compleja o compuesta, perdón. Eh, se caracteriza por eso, porque vamos a tener nexos o vamos a tener estructuras que van a unir una o más oraciones simples, ¿no? Generalmente las oraciones compuestas se componen por más de una oración simple.
Entonces, por el momento, vamos a dejarlo así, una definición provisional de oración compuesta. Y probablemente con la que nos vamos a quedar, porque no sé si nos va a dar tiempo de revisar subordinación y coordinación, ¿no? Todavía nos faltan funciones y ese sí es el último tema que me gustaría tocar. Entonces, tendríamos una oración compuesta. Bien. La primera oración de este componente, aquí tenemos la oración 1 y la oración 2. La oración 1 ya la analizamos, entonces vamos a pasar a la oración 2. Ok. Angélica, ya volviste. Sí, profesor, perdón, es que se me sacó la plataforma. No te preocupes. ¿Qué preguntas le hacemos a la oración 2 para descubrir frases? ¿Podría ser que rellenó? O A ver, vamos a redactando. ¿Qué rellenó? ¿Qué más? eso sería, porque está en it. Pero entonces la pregunta es, ¿qué rellenó eso? No, no. Ay, ¿cómo la he hecho? La voy a ir escribiendo para que vayas viendo Sí. qué es lo que modificarías. ¿Qué rellenó eso? ¿Qué más? ¿O qué cambiamos ahí? No sería. El que rellenó. Tu pregunta va bien, Ajá. solo digamos que habría que modificar una palabrita por ahí y hace falta como lo demás. ¿Sería que él rellenó? Mm, ¿O qué fue? No. ¿O sería quién? ¿Quién rellenó eso? ajá. ¿Qué más? Sin lastimarme mucho. Y la respuesta es, ¿Él? bueno, en inglés vamos a ponerle he, ¿no? Ah, Who ok. filled it without hurting me too much, ¿no? Who. Y obviamente el elemento que estamos sustituyendo o con el que estamos sustituyendo es la pregunta. Recuerden que estamos utilizando español, pero aquí lo más, digamos, correcto, no lo hago así porque si de por sí ya es difícil elaborar las preguntas en español, todavía es más difícil tratar de elaborarlas en el idioma original, ¿no? Esto lo van a ir elaborando con la práctica, pero recuerden que aquí estamos con en inglés, las WH questions, que o las palabras para preguntar, los pronombres relativos para preguntas, tanto en inglés como en francés. Pero efectivamente, aquí tenemos este pronombre de pregunta que va a estar sustituyendo o que vamos a estar sustituyendo para el pronombre he, que por tanto ya podemos comenzar a deducir que es un constituyente. En muchos sentidos, como ya les había comentado en la sección pasada, la prueba que puede ser más efectiva en un primer momento es el de la pregunta. Con los pronombres es difícil el asunto de sustituirlo con otra palabra, no porque no lo podamos sustituir por otra palabra, sino porque lo sustituimos por otra única palabra. Es decir, ya el pronombre por sí mismo es una sola palabra que no aparece acompañada ni de artículos, ni de adjetivos, etcétera, y sustituirlo por otra, pues se hace como la prueba muy redundante, ¿no? Podemos decir she, podemos decir it, podemos decir
Sí, aquí en inglés sí podemos, sin cambiar la concordancia del verbo we, cosas por el estilo, ¿no? Podemos sustituir la palabra. El movimiento, como ya también habíamos comentado, en inglés es más difícil porque los pronombres suelen generar muchas, y los sujetos en la mayoría de los casos del inglés suelen generar muchas restricciones de movimiento, pero podríamos también aplicar la otra prueba en el sentido de que aquí hay alguna otra palabra que esté peleando, digámoslo así, por la posición en la que aparece he, que sería la prueba 3, si no me equivoco. Es una pregunta. ¿Habría otra palabra que estuviera peleando en esa misma posición? ¿No? Lo voy a plantear de otro modo. ¿Hay alguna otra palabra que podríamos plantear como sujeto? O que pudiera responder a la pregunta, ¿quién rellenó eso sin lastimarme mucho? Ojo, cuando estoy haciendo esta pregunta me refiero a sintácticamente. Semánticamente, obviamente, yo puedo decir aquí el dentista, porque este es el referente inmediato. Pero no estoy hablando en términos semánticos. En términos sintácticos, ¿hay alguna otra palabra que pueda responder esta pregunta? ¿Podría ser el mi? Si yo contesto aquí mi, cuando yo pregunto quién rellenó eso sin lastimarme mucho, ¿yo puedo contestar mi? Ah, no, creo que no. Es que yo lo veía el mi como si fuera el otro sujeto, pero más no que contestara esa pregunta. Sí, sí, por eso me interesa mucho esto, porque justamente lo que quiero que vean es que en términos sintácticos no existe otro elemento que pueda contestar esta pregunta. Es decir, ¿quién rellenó el diente? Porque el it se refiere a el diente, in a back tooth. Vean cómo lo que hacen los pronombres es lo que ya habíamos comentado en las sesiones anteriores. Ya habíamos considerado que este it estaba en sustitución de el one whole. El he aparece en sustitución en términos, o más bien de recuperación de información, aparece en relación a de dentist. Dentist. Y este it va a recuperar otra información que sería en el actitude. O el how, el one how, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que rellenó? El hoyo, no tanto la muela, pero la muela estaba en el diente de atrás. Perdón, el hoyo estaba en el diente de atrás. Entonces son elementos que recuperan información precedente. Ojo, esto es en términos semánticos, ¿vale? Pero en términos sintácticos nos referimos simplemente a las palabras que aparecen en la estructura lineal de la oración, ¿sí? Para que no se confundan. Por eso, ¿quién rellenó el diente o el hoyo que estaba en el diente sin lastimarme mucho? Le hacía esta pregunta a Alberto, ¿por qué él mismo no puede ser el que responde esta pregunta? Primero porque yo no soy dentista, ¿no? Yo voy al dentista a que me revisen los dientes y que si me encuentran una caries, pues me la tapen, ¿no? Entonces yo no me puedo rellenar a mí mismo el one hole que me apareció en la muela, en lo que está aquí señalando esto. Por eso el mi no puede estar compitiendo, vamos a decirlo así,
por la posición que tiene el he dentro de la estructura que estamos analizando ahorita. ¿Sí o no? ¿Todos están con esto o no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces ya tendríamos identificado el primer constituyente. Vamos con Mirari. ¿Tienes micrófono? Sí, ¿no? Me acabas de contestar hace un ratito. Sí. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta que vamos a hacer para descubrir al siguiente constituyente? Y a ver, en lo que la piensas, Angélica, regresemos un poco contigo. Un tip. A la frase que acabas de identificar, ¿qué tipo de frase es y cuál es su núcleo? ¿Sería verbal? ¿No? ¿Por qué verbal? Ah, Acuérdate de un poco de lo que habíamos explicado la sesión pasada. Cuando yo te pregunto qué tipo de frase es esta y cuál es su núcleo. era nominal. Perdón, es que me fui con los verbos. ¿Y el núcleo sería? El he, ¿no? El pronombre. Primero, porque no hay otro elemento, ¿no? Ajá, sí. Segundo, porque como es pronombre, hay que está funcionando aquí como el núcleo de la frase. Sí, ¿Vale? perdón. Y tenemos frase nominal. Ok, Mirari, ¿cómo va la pregunta? Pues tendría que ver con la palabra hoarding, pero no sé bien cómo se puede plantear. Acuérdense un poco, no sé si ya se están dando cuenta que las preguntas van un poco enfocadas ¿cómo explicarlo? A los componentes de la acción, vamos a decirlo así. Cuando yo estoy hablando de quién rellenó eso sin lastimarme mucho, en muchos sentidos estoy preguntando por lo que nosotros conocemos como categoría de sujeto. En la pregunta, en la oración de arriba, por ejemplo, en la oración 1, cuando yo pregunto en dónde estaba eso, yo estoy preguntando por el lugar en donde ocurrió determinada acción. Y en muchos sentidos eso tiene que ver con y aquí ya vamos a empezar a ver lo de las funciones, tiene que ver con los complementos circunstanciales o con lo que tradicionalmente nosotros denominamos complementos circunstanciales. Y prácticamente todas las preguntas que hemos hecho, por ejemplo, ¿qué encontró él? Estamos preguntando por el actor o el actor encontrado por la persona que realiza la acción. Y en muchos sentidos, esta pregunta nos dirige inmediatamente a la función de objeto directo, que es nueva para ustedes porque no es tradicional en el sentido de que le enseñan en la secundaria o en la prepa. Se menciona, pero no necesariamente es enseñada de manera profunda, pero por la función de objeto directo. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de las preguntas se relacionan con estos constituyentes o frases mayores. Por tanto, si preguntamos por los actores que participan en la acción o las circunstancias en las que se realiza la acción, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer aquí? Mirad. Es que yo pensé en una que dice with hurting me too much. Ajá, ¿qué sería cuál? Ajá, pero la dice en inglés porque en español no sé cómo, A ver, ¿tiene Dani? ¿No? como con lastimarme mucho o como me lastimó mucho. ¿En inglés cómo la planteaste? Sí, ¿Cómo la planteaste en inglés? with hurting me too much. La escribí en el chat. Ajá. El problema con tu pregunta, a ver, vamos a ponerlo así. Si yo te pongo, si tú me preguntas esto,
Por eso tampoco la puedes hacer en español. Porque estas son preguntas bastante, o sea, no son gramaticales porque se pueden hacer tanto en inglés como en español, pero son preguntas de contextos muy reducidos. Aquí la pista sería, si tú me preguntas esto, yo te puedo contestar esto. No. Ok. Y si tú me preguntas eso, por ejemplo, yo te puedo contestar esto. Es decir, Tampoco. o te podría yo contestar esto. No. Entonces tu pregunta en ese sentido nos damos cuenta que está mal elaborada, ¿no? Ok. O sea, está bien identificado algo ahí, no te voy a decir qué porque quiero que plantees la pregunta, pero ¿cómo plantearíamos la pregunta en este sentido? Incluso te estás yendo por la pregunta más difícil, ¿eh? Primero había una más fácil, pero tú ya escogiste esa. ¿Cómo le hacemos, mirar? A ver, en lo que piensas con relación a esa pregunta, para ir adelantado, Eilani, ¿cuál sería la otra pregunta que podríamos hacer? No te escucho, como que se escucha muy bajo. ¿Así me escucha? Ajá, sí, ya. ¿Qué rellenó? Exactamente, ¿no? ¿Solamente qué rellenó? Recuerda que para hacer Without hurting me too much. para hacer la pregunta tenemos que respetar todo lo que aparece en la oración. Entonces, solamente así. Incluso si lo... ¿Qué rellenó sin que me doliera mucho? Solamente así. Porque aquí entonces me dejas volando los constituyentes. Según tu pregunta, considerando en inglés. Ok. ¿Qué rellenó él, no? Uh-huh. ¿Qué rellenó él? Sin lastimarme mucho, la respuesta es... It. It, exacto. Y ya tenemos la siguiente pregunta. Por tanto, ya podemos sospechar que esto es un constituyente, como efectivamente lo es. Aplicamos las demás pruebas, les digo, la de sustitución por otra palabra es complicada en el sentido de que la vamos a sustituir por otra palabra o por otra única palabra, pero también podemos preguntarnos si existe otro elemento que pueda responder esta pregunta. ¿Existe otro elemento que pueda responder esta pregunta? Eilani. Pues hace referencia a one whole, the whole, ¿no? Ok, pero acuérdense lo que habíamos o les había comentado, ¿no? Cuando yo digo one whole, o podríamos decir que one whole, este elemento es, este elemento, vamos a plantearlo de esta manera, es en este periodo, acuérdense que solamente estamos analizando esta oración. En esta oración, ¿este elemento es relevante sintácticamente? No se puede cambiar por otra palabra, ¿o sí? ¿Cuál? ¿El it? Ajá. Podríamos cambiarlo por a lo mejor por that, ¿no? Pero no tiene mucho He feels sentido, that ¿sí? without hurting me too much. No, pero digamos que podríamos cambiarlo, ¿no? O sea, contextualmente puede ser complicada, pero digamos que gramaticalmente, si esta oración te aparece así, he feels that without hurting me too much, la Se oración... entiende. O Exacto. sea, ok, sí tiene la estructura.
la oración es gramatical. También lo podríamos sustituir por this, por ejemplo, ¿no? Entonces sí lo podríamos sustituir por otra palabra, ¿no? Ok. ¿Sí? Ujú. Ahora, regresando a esto, ya que consideramos que esto no es sintácticamente relevante, pero sin embargo tiene su función, podríamos decir que este es un factor ¿de qué tipo? Cuando hablamos de one whole, o sea, cuando tú me estás diciendo que esto se remite a esto. Es un... ¿A factor se refiere con qué tipo de frase? Semántico, pragmático, sintáctico, morfológico. Ah, es semántico, ¿no? Semántico. Por ahora vamos a dejarlo en semántico. Por tanto, pues no es relevante en términos de sintaxis, ¿no? Recuerden, en términos de sintaxis nos vamos a remitir solamente a la estructura, ¿sí? Por tanto, aquí no puedo tener otra respuesta a esta pregunta, por lo que puedo deducir que no existe otro elemento que esté compitiendo por la misma posición sintáctica que está ocupando it. ¿Sí? Ahora viene, Ilani, ¿qué tipo de frase es y cuál es el núcleo? Es frase nominal y su núcleo es it porque no hay otro elemento. It y frase nominal. Muy bien. ¿Cómo va la pregunta, Mirali? Ya descartamos dos, ¿no? Estos ya no pueden entrar en tu pregunta, en el sentido de que los tienes que considerar para la pregunta. Es decir, ya no podemos responder con estos. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra pregunta, Mirali? ¿No, Mirali? No, profe, ya como que me trabé, no sé. A ver. Dana. Pero ya no hay como, bueno, es que ya también ya lo leí y ya no encuentro como que otra pregunta porque ya todas las llenaron. No sé si estoy bien. Recuerden lo que les acabo de comentar. Vean cómo regularmente las preguntas nos preguntan, vamos a, valga la redundancia, por elementos importantes dentro de la oración, en el sentido de constituyentes mayores, como les acabo de decir, sujeto, objeto directo, complementos circunstanciales, etc. Entonces tengo ahí volando eso de la oración. Puedo sospechar Ok. que ahí va a haber... Ajá, dime. No, lo escucho. Yo puedo sospechar que ahí me quedan volando otros constituyentes mayores, porque yo no puedo decir, eso me sobra, ¿no? Porque el sintaxis no sobra, ¿sí? Entonces, tiene que haber alguna pregunta para identificar otra situación. Acuérdense también, además, que cuando estamos hablando de una oración, lo que habíamos, por eso hice también primero la pregunta, porque acuérdense que cuando estamos hablando de una oración, estamos hablando del verbo más sus complementos y adjuntos. Voy a hacer una pregunta quizá un poco complicada, pero si yo tengo el verbo field, ¿cuáles serían sus complementos? ¿Qué? ¿Qué más? It. Exactamente. Porque yo puedo decir, he filled it. Él llenó esto. Y volarme todo esto. ¿No? Y la oración sigue siendo gramatical. Por lo tanto, yo ya sé que estos son complementos.
podría ser entonces how he feel it. Exactamente. Ok. Vamos a ir elaborando la pregunta. Tú lo pusiste con how, ¿ok? Y solamente así. How he, ¿cómo me dijiste la pregunta? How he feel it. Exactamente. Y la respuesta sería. Dana. Without. Solamente without. Bueno, without hurting me too much. Exactamente. Vean cómo, o sea, por eso les digo que podemos hacer las preguntas en español, porque si yo pregunto esto mismo en español, es exactamente lo mismo. ¿Cómo él llenó esto? Y la pregunta es, without hurting me too much. ¿Sí? Y otra vez estamos sustituyendo así, ¿no? Y lo podemos, y este tipo de frases, o esta frase que acabamos de identificar, la podemos también sustituir por otras palabras. ¿A alguien se le ocurre alguna palabra con la que podamos sustituir? Vean, ya cumplió 2 pruebas. La podemos sustituir en la pregunta, la podemos utilizar como respuesta a la pregunta. Ahora vamos con el asunto de la sustitución. ¿Por qué palabra podríamos sustituir esto? ¿A alguien se le ocurre? Mirari, Carmen, ¿a alguien se le ocurre? Profesor, ¿eso podríamos sustituirlo por un adjetivo? A ver, también un adjetivo. Como lo llenó rápidamente o Cuando decimos rápidamente, ¿eso es un adjetivo? rápidamente. Si yo voy a ponerlo en español, si yo pongo el llenó esto. Ah, ¿es un adverbio? Exactamente. Ajá. Y entonces, ¿por qué podemos sustituir aquí? Rápidamente, ¿no? Que sería, vamos a ponerlo fácil, ¿no? Ujú. Eso es fácil. Y ya nos estamos dando cuenta entonces que sí lo podemos sustituir por una palabra. Lo podríamos sustituir por algo, digamos, semánticamente más similar, como kindly, ¿no? Ok, sí. ¿Sí? Pero sigue teniendo la misma función, es decir, lo podemos sustituir por una sola palabra. Por tanto, ya está cumpliendo la tercera prueba. ¿Sí? Lo podemos sustituir por una sola palabra. La cuarta prueba, vamos primero con esta. ¿Algún otro elemento puede responder esta pregunta? Es decir, yo puedo, ¿cómo él llenó esto y puedo decir he? No. It. No, tampoco. No, tampoco es. ¿Puede responder Joren? No. Respondiendo como lo que me está diciendo esa oración, sintácticamente lo que me está diciendo esta oración. Hoy sí, ¿no? Pero me refiero a que lo que me está diciendo esta oración es eso. Es Ah, decir, no, sí él llenó entiendo. esto lastimándome. No. Es que creo que podríamos dejarlo con solamente without hurting me y el No, too much, ¿no?
Sí, sí, esto es importante porque sí, efectivamente podemos hacer esto, without hurting. ¿Y Primero, dejamos un elemento ¿no? volando? Porque podemos quitar esto, pero la pregunta es, por ejemplo, el too much es un constituyente de esta oración, de he felt it, No, they hurting me. de hurting me too much, ¿sí? Pero es un adjunto, ¿no? A ella nos estamos, sí, pero ¿de qué oración? Por eso es tan relevante lo de identificar. Por eso todavía no llegó a esa parte, porque primero ya identificamos que este es un constituyente y ahorita nos estamos dando cuenta que esto lo podemos eliminar, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿esto es constituyente de qué? De el periodo que estamos analizando, es decir, de este, ajá, o es constituyente del periodo mayor en el que está contenido. Incluso lo voy a plantear de otra manera. Lo voy a poner así, ¿no? Tú me dices, claro, yo puedo eliminar el too much. Yo te diría, sí, efectivamente lo puedes eliminar. Pero por tanto, un poco lo que me estás diciendo es que yo lo que puedo hacer es elaborar un corte aquí, ¿no? Yo puedo elaborar un corte aquí. Y todavía no sé a qué pertenece este constituyente, el de acá. Entonces, de acuerdo a la prueba de eliminación, que me dices, yo puedo eliminar este, ok, aceptamos eso. Eso quiere decir que también puedo eliminar este. Entonces, si yo digo, he felt it too much, ¿es gramaticalmente correcto? No. Ya nos damos cuenta que la dependencia de este elemento está con relación a este. Porque yo lo puedo eliminar sin eliminar este. Pero yo no lo puedo dejar solo sin esto. Entonces, como que haciéndolo de esa manera, nos podemos dar cuenta si realmente es necesario, ¿no? Pero necesario, les repito, dependiendo de para quién. O sea, acuérdense, aquí lo que me están diciendo es, yo puedo eliminar esto. Y yo les digo, sí, efectivamente lo puedes eliminar. Y tú puedes decir, he felt it without hurting, ¿no? Y es gramaticalmente correcto. Pero de acuerdo a esto, como yo estoy identificando esto como un constituyente, la pregunta es, ¿este constituyente es relevante para qué estructura? Y de acuerdo a ya lo que hemos clasificado, ya hemos distinguido varias estructuras y hemos identificado que esto es una estructura, pero aquí estamos realizando una división. Entonces, de acuerdo al argumento de la eliminación, yo puedo eliminar esto. Pero nos damos cuenta que si yo elimino esto y yo digo, he felt it too much, no tiene ningún sentido, ¿no? O por lo menos no como lo quiere decir. Podemos buscar una explicación rebuscada, valga la expresión, en el sentido de que lo llenó demasiado. ¿Sí? Pero no es lo que está diciendo la oración. No sé si me estoy explicando. ¿Sí o no? No. Sí, bueno, yo sí. No, no, profe. Ok. Voy a borrar todos los para que vaya quedando más claro. Confunden ya cuando son muchos. Profesor, ¿puedo hacerle preguntas y usted me va diciendo si estoy súper mal o sí? Sí. Es que, por ejemplo, si ponemos un paréntesis en too much, lo ponemos entre corchetes y... pero creo que yo estoy identificando frases, ¿no? Ajá, a ver, explícate. Es que yo pensé que puede ser así y entonces... justo, se puede quedar con he felt it without hurting me y el too much puede quitarse, pero está contenido dentro de without hurting me. O sea, Exactamente. no Primero, lo saco. exacto, de que Entonces, está contenido. Y además también voy a plantearlo de otra manera lo que estaba diciendo hace un ratito. Cuando hablamos de relaciones de control,
vamos a preguntárnoslo así, ¿quién está controlando a too much? ¿El field? ¿El whoring? ¿El me? ¿Qué está controlando a too much? Whoring, ¿no? Exactamente, porque lo que está diciendo es la cantidad que me pudo haber lastimado no fue demasiada, vamos a decirlo así, ¿no? De lo que me pudo haber lastimado no fue tanto. Entonces el too much está modificando en términos semánticos a la cantidad de la lastimada, vamos a decirlo así. Entonces ya estamos hablando de una relación de control en donde whoring está controlando a too much en el sentido de que lo está dominando, ¿no? Por ahora vamos a decirlo así. Profesor, Ajá. y ahora, he feel it, ¿no sería eso solo una oración? Justamente lo que quiere decir, ay, se hizo muy grande eso. Por eso me interesaba mucho esto, porque a ver, voy a colorear estos otros paréntesis. Esto los voy a colorear con verde, sí, verde. Perdón, estos otros corchetes. Porque, ojo, he filled it, claro que es una oración y puede ser una oración independiente. El problema es que aparece con esto otro. Aparece con esto otro. ¿Qué es lo que está encerrado en corchetes verdes? Ya lo identificamos como un constituyente porque ya elaboramos la pregunta y ya contestamos without hurting me too much. Entonces sabemos que eso tiene que ir entre corchetes, ¿sí? Y sé yo que puedo eliminar esto, pero todavía no sé exactamente por qué. Esto lo puedo eliminar, pero todavía no sé exactamente por qué. Vamos a subrayar esto. Entonces yo ya sé eso. También ya me di cuenta que tengo dos verbos, ¿sí? Y por las preguntas que acabo de hacer, estoy viendo que el segundo verbo está en un constituyente que yo acabo de identificar. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a nuestra definición de oración, que la acabamos de revisar hace un ratito, ¿qué puedo decir al respecto de lo que me estoy encontrando aquí? ¿Alguien? El without hurting me too much es una oración porque es una frase verbal, ¿no? Exactamente, es una oración. Pero, profesor, también without hurting me too much está describiendo la forma en la que he rellenó eso, ¿no? Sí. Pero bueno, primero, too much no sería una frase adverbial porque también está describiendo hurting. Sí, va a ser una frase adverbial. Ahorita llegamos allá, ¿no? Voy por partes, aguántame, pero sí. Ok, ya dijimos que es una oración. Por ahora vamos a dejarlo en oración, ¿no? Porque aquí nos podríamos preguntar para complejizar un poquito esto y para que se vayan dando cuenta de esta parte. Esto no puede ser dibujar una frase prepositiva. Profe, ¿podemos buscar esa palabra Without, en sí. el diccionario?
Pues es una preposición, entonces... Exactamente. ah, Es una frase prepositiva. Ahora, lo que quiero que se vayan dando cuenta es que obviamente tenemos una frase prepositiva que tiene, como ya hemos dicho en los otros ejemplos, una preposición más su complemento. Y lo que aquí nos viene o comenzamos a resaltar, que es también lo que ha aparecido en otras partes, es que el complemento no necesariamente tiene que ser una frase nominal, también puede ser una oración. ¿Sí? Que es el caso de lo que está aquí. O sea, realmente la oración empieza aquí y termina aquí. Ahorita no nos estamos metiendo en eso porque aquí es donde empieza la subordinación, ¿no? O sea, en la preposición está introduciendo una oración subordinada, pero solamente está funcionando como un introductor de la oración subordinada. Por eso ahorita no me quiero meter con esto porque esto ya complejiza más el análisis. Pero solamente para que lo vayan notando, tenemos una preposición y luego tenemos una oración subordinada, ¿sí? Y la preposición. ¿Y por qué sabemos que es una frase prepositiva? Muy sencillo, porque si nos preguntamos dentro de este periodo, dentro de without hurrying me too much, totalmente, en toda la oración, o sea, desde without hasta much, ¿quién está ejerciendo las relaciones de control ahí? ¿El verbo? En un principio el verbo. Profesor, pero en esto estamos combinando la semántica con la sintáctica, ¿no? Para No, poder responder esa pregunta. ¿O todo es semántico? todo es sintáctico. Ah, perdón, sintáctico, sí. Sí, porque si yo les pregunto quién está ejerciendo las relaciones de control, la prueba sintáctica en muchos sentidos es un poco muy sencilla. Vamos a ponerlo así, la competencia está entre la preposición y entre el verbo, porque ya sabemos que aquí hay una preposición. Por lo tanto, tenemos que hacer algo con esta preposición. ¿Cómo lo sabemos? Un poco sencillamente, si yo elimino esto, la preposición es gramatical. Yo puedo decir solamente without, No. porque la preposición siempre requiere de un complemento. Acuérdense lo que hemos visto de las preposiciones. Las preposiciones nunca pueden aparecer solas, entonces siempre van a exigir que aparezca el complemento. La exigencia va a ser el complemento. Y como es el elemento esencial en esta estructura, ¿sí? Yo tengo que suponer que es el núcleo. Ojo, estamos pensando solamente en términos de los límites. No se vayan para acá. No nos metamos a las otras frases. No quiero que se vayan para allá. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar el procedimiento contrario. Yo puedo quitar without y me queda una oración gramatical. En el sentido de que yo podría decir esto. Honey me too much. Un poco lo que estaban diciendo aquí, ¿no? ¿Cómo él llenó esto? Honey me too much. Aquí el asunto es que semánticamente, ahora sí, estoy diciendo algo que no está diciendo la oración. Por eso yo les decía, este without hay que conservarlo porque me está hablando de cómo se realizó efectivamente la acción. Pero limitándonos a esta frase, yo puedo decir, claro, yo puedo eliminar este without y me queda una oración potencialmente gramatical. El asunto con la estructura es que la estructura que estoy analizando me está presentando la preposición. Entonces yo tengo que elegir entre la preposición y el segundo elemento, cuál de ellos es el que controla. Y si yo estoy diciendo que no puedo eliminar este elemento, es decir, es complemento de la preposición, eso me indica que este es el núcleo.
No sé si todos me van siguiendo hasta aquí. Ujú. Pero entonces, profe, ya no sería una frase, ¿no? Sería una oración prepositiva. ¿O sí No sería una tenemos frase? oración prepositivas, ¿no? Por eso les decía, no me quiero meter ahorita en esto porque es un poco complicado. Porque aquí en realidad lo que tendríamos, siendo estrictamente hablando, sería una frase prepositiva, porque ya habríamos identificado el núcleo, ¿no? Que sería este. Y como yo ya sé que lo que sigue es un complemento, entonces mi siguiente corchete tendría que ir aquí. ¿Sí? En hurting me too much. Y terminaría aquí. Y aquí es donde yo diría existe una oración subordinada. Incluso a este es el que le vamos a poner el verde para que quede más claro. Aquí estaría la oración subordinada y esto sería la frase prepositiva. Y aquí lo que estamos diciendo es la frase prepositiva. La frase prepositiva está compuesta de una preposición y luego de una oración subordinada. Y la oración subordinada ahora sí va a tener evidentemente un verbo, va a tener un objeto y va a tener un complemento circunstancial, que es lo que me estabas diciendo ahora, hace un ratito, ¿no? Porque claro, me está diciendo la manera en que me lastimó. Y por eso es que yo puedo eliminar esto. Porque es parte de la oración subordinada. Y por eso yo puedo decir without hurting. Porque la oración subordinada, vamos a ir ahora a la oración subordinada de en medio. ¿Qué preguntas le podemos hacer al verbo hurting? ¿A alguien se le ocurre qué pregunta le podemos hacer al verbo hurting? Ahora voy a marcar la estructura en donde estamos, para que vaya siendo esto claro. Con anaranjado voy a marcar la frase prepositiva que acabamos de identificar, que sería toda esta. Toda esta. Ya decidimos que lo de en medio es una frase, es un complemento. Entonces, ahora nos vamos a limitar a este elemento. Y ahora mi pregunta es, ya sabemos que es una oración subordinada porque aquí tenemos el verbo. Por tanto, sabemos que el verbo va a tener sus complementos y sus adjuntos. Ahora hay que descubrir los complementos y los adjuntos. ¿Qué pregunta le vamos a hacer al hurting? Incluso aquí le voy a poner oración 2.1, ¿no? Porque también nos tenemos que estar dando cuenta que esta oración está subordinada a la oración 2. ¿Podemos preguntar cuánto me dolió? Y si yo digo cuánto me dolió, la respuesta sería... Pero si yo digo too much, entonces... Estoy diciendo que me dolió mucho. Ajá. Uh-huh. Que ojo, en este sentido, la respuesta nos va a dar semánticamente ese resultado, porque no estamos considerando a la preposición. Vean cómo la preposición es la que está introduciendo el significado de no. No me dolió mucho. Pero si nos ceñimos a la oración está diciendo, me dolió mucho. La oración. Profesor, antes de pasar a eso, ¿en without no necesita otro corchete? ¿En dónde pondrías el corchete? ¿No se le ponen dos corchetes para que sea No. lo de la frase prepositiva? Es que si no, la frase claro. prepositiva está haciendo hurting me too much. No, ve cómo es que aquí lo puse en verde, espera. Este sería en amarillo y el de aquí es el que sería en verde. En amarillo o en negro. El de aquí es el que sería en verde. Aquí empieza la frase without hurting me too much y termina aquí. Porque acuérdate, la frase prepositiva, vamos a volver
al lapicito, la frase prepositiva tiene que ser la preposición más su complemento. Y ya sabemos que la preposición más su complemento, que sería la frase subordinada. La oración subordinada, ¿sí? Por eso es que el corchete tiene que empezar aquí y tiene que terminar aquí. La preposición, otra vez lo vuelvo a repetir, no puede ir sola. No puedo suponer que la frase prepositiva empiece y termina aquí. Ah, no, sí me refiero a eso. Es que el color del corchete me confundió. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. ¿Quedó ahí claro? ¿Ya Sí, quedó claro? profesor, gracias. Ahora, las preguntas, volvemos. ¿Cómo me dolió? Sería la pregunta que me dijiste, ¿no? No, ya te di la respuesta. Porque me dijiste cuánto me dolió, ¿no? La pregunta es, Sí. ¿cómo me dolió? Porque acuérdense, la preposición, estamos ahora ciñéndonos al análisis de la estructura que está en medio. Voy a ponerlo en términos esquemáticos. Lo voy a poner en rojo. Estamos en una preposición más su complemento. El complemento lo voy a poner en azul. Y el complemento es una oración subordinada. Cuando hago las preguntas al verbo que está dentro de la oración subordinada, las preguntas se van a ceñir a este ámbito. La preposición queda fuera del alcance de las preguntas, porque la preposición está en el constituyente mayor, vamos a decirlo así, y la oración subordinada está anidada o está contenida en el constituyente mayor. Entonces, y es la estructura que tenemos aquí. Tenemos la preposición y luego sigue la oración subordinada. Entonces, cuando hago las preguntas, me voy a restringir a esta zona. Y si nos restringimos a esta zona, nos damos cuenta que la oración significa, sin considerar todo lo demás, acuérdense, aquí nos estamos deshaciendo de todo esto porque no nos interesa ahorita analizar esto, me lastimó mucho. ¿Sí? Por eso cuando yo digo cómo me dolió, la respuesta efectivamente va a ser too much. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra pregunta que le podemos hacer a ese verbo? ¿A quién le dolió? Exactamente. Y la respuesta es... Bueno, es a mí. Bueno, mí. Es que lo de cómo me dolió, siento que, bueno, no me queda claro por qué es cómo y no cuánto. Pues que podríamos ponerle cuánto, pero generalmente se ocupa el cómo, porque preguntamos por circunstancias. Cuando preguntamos por cuánto, restringe mucho la posibilidad de la respuesta, ¿no? Es un poco como, yo sé que aquí no quedaría la pregunta, porque no estamos hablando de cantidad, aunque igual y sí, porque está metido aquí el too much, pero es como si yo aquí preguntara, ¿cuánto llenó esto? ¿Cuánto él llenó esto? Entonces, generalmente, cuando estamos hablando de este tipo de complementos, se utiliza el cómo porque es más abarcador, vamos a decirlo así. Abarca más contenidos semánticos que el cuánto. ¿Sí? Es una cuestión... Dime. No, digo que está bien. ¿Sí? Es una cuestión más como de el tipo de pronombre relativo que se utiliza para hacer estas preguntas y no tanto de si está mal, porque podríamos decir cuánto, y aquí queda, pero si lo hiciéramos en otro tipo de estructura, no necesariamente es correcto, ¿no? Porque no te va a dar la respuesta adecuada. Entonces, por eso generalmente utilizamos el cómo o el how o el com en francés, ¿sí? Com. Ok, gracias. Y luego el a quién le dolió, que la respuesta sería el mí. Ahora sí, ya que participó Eilani, vamos con Mirari. Incluso voy a poner aquí otro corchete, porque ya sabemos que el mí también es un constituyente. Y vean cómo
esos corchetes ya están más anidados, ¿no? O más contenidos. Mirari. Sí, profe. En la oración 2, dime cuáles son complementos y cuáles son adjuntos. En la oración 2.1. ¿Es hurting me too much? Pero cuáles son complementos y cuáles son adjuntos. El too much son complementos, creo. El too much y el Ajá. me. Ah, perdón, se trabó un poco el audio. ¿Y el me? ¿Qué sería el me? Mm, Acuérdate que tenemos ya los dos constituyentes y la pregunta es cuáles de ellos son complementos y cuáles son adjuntos. ¿Un adjunto? Ajá. ¿El adjunto es? ¿Me? ¿El adjunto es me? Creo. Ok, según la definición de adjuntos, ¿qué podríamos hacer con el me si fuera un adjunto? Em, Y me dices el adjunto es un me. ¿Qué podríamos hacer con el me si fuera un adjunto? O si es un adjunto, ¿qué podemos hacer con él? ¿No? Es que, bueno, según mis apuntes, tengo que son como modificadores y que son opcionales. Ok, No si son sé. opcionales, quiere decir que lo puedo eliminar. Ajá. ¿Esto lo puedo hacer? Creo que no, porque ya no se entiende como que a quién está lastimando. Exactamente. Es decir, en términos sintácticos se puede dar esto, porque podemos decir sin herir mucho, pero es una estructura extraña. No sería agramatical en el sentido estricto de la palabra, pero sí sería extraño, ¿no? Extraño. En inglés generalmente eso no se puede hacer porque no podemos eliminar esto, porque necesitamos referente para el verbo, ya que no sabemos, si yo digo without hurting too much, eh, la pregunta sería, ¿quién está hiriendo? Porque no tenemos en inglés, acuérdense, el asunto del sujeto implícito. Entonces yo no puedo quitar el me porque tengo que especificar a quién y quién está hiriendo. Entonces el me se convierte por eso en un complemento, porque tiene que aparecer a fuerza. Porque si yo digo we are hurting too much, la pregunta sería, obviamente entiendo que sería el dentista el que está hiriendo, pero en términos sintácticos podría ser, ¿quién está hiriendo? ¿He o it? Si yo elimino esto.
¿sí? O sea, es necesario que aparezca esto, por lo que vimos ya en las sesiones pasadas, de que en inglés los verbos necesitan un sujeto. Y cuando nosotros ponemos el pronombre me, que implica me está hiriendo a mí, el que queda sería el sujeto. Y sabemos que en este caso sería el insisto. Por eso decimos que este es un complemento. No lo podemos eliminar. Pero, ¿qué pasa con el too much? Miraré. Miraré. Pues diría que es un complemento del hurting me, pero no sé si ahí esté correcto. Es un complemento. ¿Cuáles son las características de los complementos? Como de describir que, como que dar detalle a. A ver, si los adjuntos son opcionales, ¿los complementos qué serían? Pues son obligatorios. Exactamente, ¿no? Por las propiedades selectivas. Lo que quiere decir que si son obligatorios, yo no los puedo eliminar, y si los elimino, generan una oración agramatical. Por tanto, tú me dices, el too much es complemento. Ok, entonces quiere decir que no lo puedo eliminar. Si yo aplico la prueba de eliminación, me tiene que dar una oración agramatical. ¿Eso es agramatical? Without hurting me, o en el caso así estricto en el que nos ceñimos, hurting me sería agramatical. Es decir, ¿le hace falta el too much? No, no le hace falta, creo yo. Exactamente. Por eso es que lo podemos eliminar, porque es un adjunto de la oración subordinada. Ok. ¿Sí? ¿A todos Sí. los demás esto ya les quedó claro, o no sé si ya les cayó el 20 de por qué lo podemos eliminar? ¿Por qué es el complemento? Porque es adjunto, otra vez. Acuérdense de las distinciones entre adjunto y complemento. Si yo lo puedo eliminar, no es complemento. Si yo lo puedo eliminar, es un adjunto. Es como que el que no es tan necesario, ¿no? Términos sintácticos, acuérdense. ¿Sí? ¿Sí quedó claro entonces por qué lo puedo eliminar de esta estructura? Otra vez. Bueno, sí, para mí ya. ¿Sí? Porque es el adjunto de la oración subordinada. ¿Hasta aquí todo bien entonces? Sí, profesor. Sí, profe. Segurísimo. Eilani, las demás. Carmen. Sí, Sí, profesor. creo que sí. ¿Sí? Ok, voy a borrar. Aquí hay un montón de garabatos. ¿Qué hora es? 8:30. A ver, si la otra oración es muy compleja. Y ya prácticamente hemos analizado todo, ¿no? Quizá nos faltaría las frases interiores de la oración subordinada, pero como es la oración subordinada, ahorita no me interesa analizarla internamente. Solamente que identifiquen en dónde está, ¿no? Entonces, esos componentes no los vamos a analizar. Solamente para recapitular, tenemos este verbo principal de la oración 2. Acuérdense, tenemos una oración compleja en el sentido de que está coordinando dos oraciones principales, vamos a decirlo así, o dos oraciones de la misma categoría. Tenemos el verbo field, que va a tener una frase nominal,
ya también sabemos que es un complemento. Otra frase nominal que va a ser otro complemento. Luego va a tener una frase prepositiva, que ya sabemos que es un adjunto. Aquí lo voy a poner. Y dentro de este adjunto de la frase prepositiva, vamos a tener una oración subordinada. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño diagrama de árbol. La oración, vamos a tener el verbo, vamos a ponerlo aquí. La frase nominal, otra frase nominal. Y generalmente, ok, y vamos a ponerlo aquí. Una frase prepositiva. Y esta frase prepositiva está compuesta de la preposición y de la oración subordinada. ¿Sí? Profe, yo tengo duda con el and. Ajá. Es que la clase pasada no estuve, entonces vi la clase grabada y vi que mencionó que es una conjunción subordinada. No, coordinante. Ah, coordinante. Ah, ok. Coordina, recuerden, ¿sí? O sea, todavía no vimos lo de coordinación y subordinación estrictamente, por eso es que lo estoy manejando aquí en el sentido de solamente identificar, pero es una oración coordinada. ¿En qué sentido es coordinada? Adelantando un poco los contenidos. Las coordinaciones generalmente unen estructuras del mismo nivel, ¿sí? Por ejemplo, he filled it y it was in a black tooth son oraciones que pueden funcionar por sí solas. Es decir, yo podría, por ejemplo, eliminar todo esto. Vamos a eliminar todo esto. Todo esto. Y el he filled it funcionaría. Entonces es una oración que puede funcionar. Y puedo decir it was in a back tooth y puede funcionar como una oración independiente. Entonces, la conjunción coordinante está relacionando dos oraciones en el mismo nivel sintáctico. No así con el hurting me too much, porque a pesar de que la podemos analizar de forma independiente, yo no puedo eliminar todo esto y decir without hurting me too much, así solamente. Esta oración necesita de algo que la introduzca, por eso es una oración subordinada. Las oraciones subordinadas están condicionadas o su aparición está condicionada por estructuras precedentes. Dependen de otras oraciones. Las oraciones principales no dependen de otras oraciones. Pueden funcionar de manera independiente. Ajá. Ah, ok, sí. ¿Sí? Por eso el and es una oración coordinante, porque está uniendo dos oraciones que pueden funcionar de manera independiente. Y la segunda oración, la oración 2, tiene una oración subordinada. En términos de árbol sintáctico, esto se dibuja más o menos así. Tenemos una oración compleja en donde vamos a tener una conjunción coordinante, que va a ser el and. Vamos a tener una oración simple, la primera. Y luego la oración compuesta con la conjunción a va a unir una oración compuesta otra vez, y la oración compuesta está hecha de una oración simple y una oración subordinada. Y la conjunción está uniendo esas dos oraciones. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien o no? Para que tengamos... Sí, Voy a borrar entonces, ¿eh? Profe, teníamos que copiarlo del diagramas de OC, OS, C, OS. No, nada más es como para que los vayan viendo. Igual les digo, la siguiente sesión
vamos a comenzar a trabajar con diagramas de árbol. No va a ser en este mismo texto, vamos a trabajar otro. Y lo único que voy a pedir va a ser, les digo, lo de o que traigan, otra vez para los que no escucharon, papel, su celular, porque vamos a ocupar las fotografías, colores y lápiz y pluma, o lo que vayan a ocupar, ¿no? Ese día sí, pero ahorita no es necesario. Y vamos a trabajar con oraciones más sencillas, porque estas son demasiado complejas de diagramar en el diagrama del árbol para ustedes todavía. Vamos a trabajar con oraciones más reducidas, ¿vale? Entonces ese análisis ya quedó, ¿no? Y ya, vean, apenas vamos aquí. Ya no nos va a dar tiempo de revisar lo demás. Apenas vamos aquí. Quedan 25 minutos. Vamos a hacer una más simple. Bueno, no, la que sigue sí está. After that, we went to a cafe. Okay. Esta es una oración sencilla. Podemos deducir que estamos ante una oración porque solamente hay un solo verbo. Y efectivamente porque hay un punto, no siempre los puntos distinguen oraciones, porque a veces se ponen, por ejemplo, se escribe, voy a hacer algo así muy simple, estamos escribiendo, bla, 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 ponemos un punto y luego ponemos una palabra como una palabra y, como para enfatizar algo, ponemos un punto y luego ponemos otra y seguimos escribiendo. Es decir, los puntos, no siempre se confíen en que los puntos les van a dar oraciones, ¿vale? Va a haber ocasiones en que ortográficamente los puntos simplemente se van a utilizar para resaltar semánticamente una palabra dentro del texto. Pero eso no quiere decir que la palabra al interior sea una oración. Tiene otro tipo de categoría. Ya estaríamos aquí en sintaxis del discurso, que no es tema del curso, ¿vale? Tienen otra categoría con relación a cuando las palabras aparecen aisladas entre puntos en un texto. Pero por eso el criterio de utilizar puntos no siempre es adecuado. Depende de si hay un verbo. Si hay un verbo aquí, como en este caso, evidentemente el punto sí va a estar marcando el final de una oración. Pero no siempre ocurre lo mismo. Entonces el criterio del punto es importante, pero el principal sería el del verbo, ¿ok? Ok, a ver. Alberto. Sí, profe. ¿Qué preguntas le hacemos a ese verbo? ¿A dónde fuimos? ¿A dónde fuimos? ¿Nada más? Recuerda que en inglés y en términos sintácticos tenemos que contemplar todo. Más bien sería después de eso, ¿a dónde fuimos? O podemos decir a dónde fuimos nosotros después de eso. Ah, ok, ajá. Y la respuesta es... To a café. Ok, entonces yo ya estoy suponiendo que esto es una frase. Tú mismo, ¿cuál es el núcleo de esa frase? Sería... ¿Sería qué? podría ser... we. A ver, vamos otra vez, Alberto. Si identificamos esta frase, acuérdate lo que le dije a Angélica. ¿El núcleo puede ser este? No. ¿Cuál sería el núcleo? El café. Si tú me dices que el café es el núcleo,
quiere decir que esto está controlando a todos los demás elementos. Entonces yo puedo... Ay, sí es cierto, ajá, el tua. Este, ¿Cuál es la palabra que está controlando a todos los demás elementos? En este periodo, acuérdate. En esta frase. el tú, ¿Por qué? porque está controlando a lo que es el café, ¿no? Pero, Porque, ¿qué pe- diríamos que a café es en términos sintácticos? Efectivamente, vamos a decirlo, tenemos el tú y tenemos a café, ¿no? ¿Qué es el tú? En términos de categorías gramaticales. sería como una preposición. Es una preposición, ¿vale? Ajá. Ok, una preposición. Y luego el café, ¿qué sería? El a café. Como un sustantivo, ¿no? Es sustantivo. Ahorita no nos metamos incluso en asuntos de si es o no un sustantivo. Te voy a plantear de otra, porque efectivamente me podrías decir, o sea, está mal que me digas que es un sustantivo, porque no es un sustantivo. O sea, mi pregunta sería, ¿todo esto es un sustantivo? Ah, no, porque ahora sí que estaba diciendo sustantivo en cuanto a la palabra sola de café. Ah, Ajá. ¿Y con el a qué sería? Cuando yo digo a café, ¿qué tipo de frase es esa? Vamos, te lo planteo de esa manera. mm, pues el la también se podría denominar como una preposición, ¿no? El a no es una preposición. Ah, no, sería como... No, sí, no. ¿Cómo, cómo traduces esto? ¿Cuál del tú a café? Ajá. ¿Cómo traduces toda esa frase? El tú Ah, acá. pues se diría como a un café, ¿no? A un café. A un café. ¿Esto es una preposición? No, ahí Sí. eso ya no sería. Porque ya estamos hablando como de número, ¿no? ¿Qué sería en términos de la estructura que aparece aquí? Mm, Incluso lo puedes buscar en el diccionario. Claro, busca la preposición, la palabra a, ¿no? ok. Acuérdate, no es la preposición, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué te dice el diccionario que es el a café? Si no es la preposición, ¿qué es? Y como me acabas de decir, está, vamos a decirlo así, contabilizando el café o el lugar, ¿no? El café. Es decir, solamente fueron a un café, no fueron a dos. Se podría denominar como un adjetivo, ¿no? Ajá, sí. Ok. Ujú. Y también hay otra función. ¿Qué otra función encuentras? O como un artículo. Exactamente, un artículo, ¿sí? Claro, contabiliza porque puedo yo decir a dos cafés o a etcétera, ¿no? Pero en términos de posición y en términos de lo que está diciendo aquí, es un artículo. Ujú. Ok, ajá. Es decir, un determinante. Por tanto, yo ya sé que aquí hay un determinante más un sustantivo. ¿Qué tipo de frase es? Para saber qué tipo de frase, regresamos a la pregunta que te hacía con la frase superior. ¿Cuál es el núcleo de a café? El núcleo de tu a café. El núcleo de a café, de esto. Ah, el A.
¿Segurísimo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, eh, Entonces te voy a poner aquí, tenemos determinante más sustantivo. Generalmente cuando tenemos esto, ¿quién controla quién? El de lo que hemos visto ahorita. pues ahora sí que el artículo es el que controla el café, ¿no? O el adjetivo. ¿Seguro? Mm, ¿Cuál es la parte más importante de esta estructura? Cuando yo digo a café, ¿cuál sería la parte más importante de café? De a café. ay, Esta estructura ya la hemos visto muchas veces, ¿no? sí. Incluso en la presentación viene esta estructura que denominamos como, Alberto. ¿No? No, profe. ¿Cómo? ¿Cómo la denominamos, Alberto? Ay, sí es cierto. Una frase nominal. ¿Por qué es el café entonces? Porque el café es el sustantivo, es el núcleo. El sustantivo. Ay, sí es cierto. Ok, ya determinamos esas dos frases. Preposición más frase nominal. Pero eso no nos dice nada sobre cuál frase domina cuál. ¿Cómo sabemos qué frase domina a cuál? También lo acabamos de decir con el ejemplo de arriba. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer aquí? En términos sintácticos, no pregunta como las que están aquí, sino en términos de sintaxis, ¿qué tipo de pregunta nos podemos hacer para saber cuál es el núcleo? ¿Qué es lo que controla toda la frase? Exactamente. ¿Qué es lo que controla toda la frase? Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Qué elementos de entre estos dos controla quién? La preposición a la frase nominal. Ok, ¿por qué? Porque la preposición necesita de una frase nominal. Bueno, es que así me lo aprendí. O de una oración. Entonces, tampoco puede estar solo a café porque necesita como que una introducción. Bueno, sí, aunque en términos de frase yo puedo quitar esto y a café funciona, ¿no? Como una frase nominal. Acuérdense que nos estamos limitando solo a este ámbito. Ahorita estamos ignorando todo esto. ¿Sí? Es decir, una frase nominal gramatical puede ser a café. Esto es gramatical. ¿Vale? Pero si yo elimino esto en términos de solamente esto,
¿Esto es gramatical? No. Exactamente, porque este elemento está requiriendo a este. Ahora, Alberto, sabiendo esto, decimos entonces que la frase nominal es ¿qué? Si yo ya sé que no la puedo eliminar y la preposición está controlando a este elemento, entonces estamos eh, ante qué tipo de frase en términos de propiedades selectivas de la preposición. Una frase de preposición. O sea, sí, porque estamos diciendo que el elemento que está controlando es este, pero yo te estoy preguntando por la frase nominal aquí. La frase nominal en términos de las propiedades selectivas de la preposición es una frase de qué tipo. Te voy a dar en la pista más sencilla. ¿Es un complemento o es un adjunto? Sí, sería un complemento, ¿no? Porque es obligatorio. Ahí. Exactamente. Es un complemento porque lo tenemos que poner a fuerza. La preposición no puede aparecer sola y por eso es que decimos que la preposición está controlando a la frase nominal, porque la frase nominal está funcionando como complemento de la preposición. ¿Vale? Sí, ajá. Entonces, volviendo a esta parte, el núcleo es, Alberto, Café. otra vez Alberto, no puede ser. Si estamos diciendo que la Ya me confundí. preposición, si estamos diciendo que la preposición está controlando a la frase nominal en esta oración, ¿cuál es el núcleo? El tua. To. Ay, doctor. Mira, estamos diciendo que la preposición tiene un complemento que es a café. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Sí. Y esta es la frase que estamos señalando aquí. A ver, vamos a señalar en rojo para que quede más claro. Esta es toda la frase de la que quiero que me digas cuál es el núcleo. Entonces tenemos ya que distinguimos dos elementos dentro de la frase. Distinguimos el elemento 1, que sería la preposición, y el elemento 2, que sería la frase nominal. Cuando yo te pregunto cuál es el núcleo de esta frase que está entre corchetes rojos, puedes escoger A. No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes escoger? Porque ahí sería la preposición de uno, ¿no? Pero no está recalcando, no está diciendo a qué se refiere, ¿no? Hay una respuesta más sencilla, porque depende de este otro elemento y está contenida en otra frase. ¿Sí? Cuando yo te pregunto cuál es el núcleo de estos elementos, me refiero a distinguir esto. Si ya dijimos que la preposición está controlando a la frase nominal, ¿cómo definimos los núcleos de las frases, Alberto?
¿Cómo definimos los núcleos, Alberto? Córrele porque ya faltan 4 minutos. ¿No, Alberto? No, profe. Definimos para identificar un núcleo en la presentación que les acabo de subir antes de realizar este ejercicio, como el que determina el número y tipo de los otros elementos de la frase, sus complementos. El núcleo tiende a ser obligatorio, mientras que los otros elementos de la frase son opcionales. Esto lo vamos a obviar por ahora. El asunto del que el núcleo determina el número y tipo de los elementos de la frase. O, como lo habíamos estipulado en la presentación anterior a esta, el núcleo es el que controla a los otros elementos de la frase. Si yo te digo que el núcleo es el que controla los otros elementos de la frase, por lo que acabamos de decir, ¿cuál es el núcleo? ¿No? ¿Alberto? ¿No? No. Ok, bueno, entonces, como es un no, esto te queda de tarea y te lo voy a preguntar la siguiente sesión. Necesito que me expliques cuál es el núcleo de esa frase. Y que me lo expliques en términos sintácticos, ¿vale? Tienes de aquí al jueves 2 días para explicarme por qué la preposición es el núcleo de esta frase. ¿Por qué? Sí, te lo voy a decir. ¿Por qué la preposición es el núcleo de esta frase? Utilizando los argumentos de las diapositivas. ¿Por qué la preposición sería el núcleo de esta frase? Y es lo primero que te voy a preguntar el jueves. Hasta lo voy a poner. Espera. ¿Ok? ¿O no? Sí, profe. Hay que estudiar las diapositivas, chicos, ¿ok? Bueno, ya se acabó el tiempo. El jueves, les digo, necesito que traigan otra vez hojas, colores si quieren, y que tengan listo su celular para utilizar fotos. Vamos a hacer un ejercicio con árboles sintácticos. Vamos a terminar de ver la presentación y vamos a comenzar a dibujarlos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, todo bien. No, Vale, profe. pues nos vemos el jueves. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Adiós, profe. Gracias, profe.